Pueden sentarse, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hoy vamos a trabajar un texto porque tenemos una necesidad muy apremiante. O sea, todos nosotros estamos en una necesidad apremiante. ¿Viste, hermano? Y de pronto usted dirá, ¿cuál es la necesidad apremiante? ¿Cierto? Porque es que nosotros los que estamos aquí, por ejemplo, yo estoy acá en esta mañana y yo soy consciente de que ya abrí mi corazón, ¿cierto? Para oír la palabra. Y oí la palabra, la entendí. Y como la entendí, entonces obedecí a la palabra. Y esto quiere decir que creí en Cristo. Y al creer en Cristo, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, como estoy sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ahora soy de Cristo. Ahora soy conciudadano de los santos. Ahora pertenezco a la familia de Dios. ¿Listo? Ahora estoy injertado en el cuerpo de Cristo. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. ¿Listo, hermano? Entonces, mis amados hermanos, si yo ahora soy de Cristo, pues tengo que moverme en Cristo, ¿cierto? Yo. Pero ¿cuál es la necesidad que tenemos apremiante? Que nuestros hijos no están llegando a pertenecer al cuerpo de Cristo. Que nuestros hijos vienen a la iglesia, hermanos. Y eso es delicado, esto es delicado. Que nuestros hijos vienen a la iglesia empujados, tirados, ¿cierto? Obligados vienen a la iglesia. Y entonces así no hay cristianismo, hermano, ¿cierto? Tenemos que entregar de nuestra alma, entregar la voluntad de nosotros hacia Dios. De nuestra alma, porque la voluntad pertenece, nuestra voluntad pertenece al alma. El alma está compuesta de tres partes, que es el razonamiento, los sentimientos y la voluntad. Entonces tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor, pero obligados ¿cómo? Ahí no hay ninguna entrega, es una obligación, ¿cierto, hermano? Entonces tenemos esa grande necesidad y ahora lo voy a decir de esta manera. Y el enemigo alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, buscando a quien devorar. ¿Listo? Eso lo dice Primera de Pedro. Colóqueme ahí Primera de Pedro, vamos a empezar a mirar, aunque vamos a trabajar es en Colosenses 4, ¿cierto? En una estructura del 7 al 18, pero vamos, así que ya no soy, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Entonces note, sed sobrios. La palabra sobrio es contrario a ebrio. Parece que el ebrio no sabe dónde está, ¿cierto? Y está muy divagante y hasta para caminar se pierde, da malos pasos, se cae. Sed sobrios y velad. Ese velad es un imperativo, pero es abra el ojo. O sea, abra el ojo porque está sucediendo muchas cosas. Ayer fui a un hogar a visitar y es un lugar que no era así como muy sano, ¿no? Y entonces me bajé y de la motocicleta y mirando para todas partes quién estaba, ¿cierto? Porque era peligroso, ¿cierto? Entonces ahí yo estaba abriendo el ojo, que no me fueran de pronto a hacer daño. Entonces eso es lo que está diciendo, velad, abra el ojo. Ahora la palabra aclaratoria, ¿por qué tengo que abrir el ojo? Es el por qué. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quién devorar, o sea, despedazar, ¿cierto? El enemigo de su alma está buscando alrededor suyo, pero no solamente alrededor suyo, sino alrededor de su familia. Y quiere acabar con la familia. Alrededor de sus hijos, y quiere acabar con sus hijos. Y alrededor de sus nietos, y quiere acabar con sus nietos. Y si usted tiene bisnietos, alrededor de ellos, para que a medida que está el hijo, que ya se separa un poquito de nosotros, y luego está el nieto que viene más separadito, y el bisnieto por acá, y ya el bisnieto, cuando ya crezca, ¿usted cree que va a querer de Cristo? Si no quieren los hijos de nosotros, y nos toca obligarlos, ¿cierto? Pero qué bendición cuando ya los hijos empiezan a entregar la voluntad de su alma para efectos de Dios, ¿cierto? Como que se les abre el entendimiento y dicen, esto es lo mejor. No es una religión, sino esto es lo mejor para mi vida. Y si camino mi vida en eso, yo voy a encontrar lo mejor para mi vida, que es la salvación del alma. Eso es lo mayor que podemos obtener. Entonces, mis amados hermanos, tenemos una necesidad muy apremiante en nuestras familias. Y en algunos hogares, los hijos no vienen, porque ya les salió bigote. Entonces, y de pronto ya están ganando algunos pesos, y los muchachos cuando empiezan a ganar pesos, ellos piensan que agarraron el mundo y el cielo con las manos. Y entonces se alejan. Entonces ya empiezan los deleites de este mundo, y otra palabrita que podemos meter ahí, que es la corriente de este mundo, o sea, los placeres de este mundo, ¿cierto? Los empieza a arrastrar para allá. Pero no es llamativo el venir a culto. Y entonces, esto es delicado porque Dios nos va a tomar cuentas por los hijos. Dios nos va a tomar cuentas por los hijos. Yo voy a ir a un texto, ya iniciamos tema, pero debo ir a estos textos primero. El primero sería Marcos 13:31, apúntenlo en su agenda. Marcos 13:31. Ahora, nosotros a principio de año damos unas agendas, ¿no? Es para que usted las traiga y las apunte, ¿cierto? Porque, a ver, claro, algunos dicen, a mí ya se me acabó, porque metió todos los temas ahí, ¿cierto? Apuntó la fecha de las ferias de Bucaramanga, apuntó todas las cosas, ¿cierto? No, es la agenda que nosotros damos exclusiva para la iglesia, ¿listo, hermano? Alguno dirá, pero no me la dieron fue para nosotros. Pues sí, para ustedes, pero es para que usted la traiga a la iglesia y apunte. ¿Para qué? A ver, el recorrido es este. Usted apunta lo que vamos a enseñar hoy y durante la semana usted escoge un día. ¿Cuántos? Un día, que no sea jueves, porque de pronto, pastor, el jueves no vine porque yo escogí ese día. Ah, preciso el que es del culto. No, el día del culto usted debe estar en culto. ¿Listo? Porque eso trae bendición, el venir a culto. ¿Sabían ustedes? Pero trae bendición con economía. ¿Ustedes no sabían eso? ¿Quién no sabía eso? Al menos si alguien no sabía eso, yo en otra ocasión enseño. ¿Viste, hermano? Hoy no, porque hoy tengo ya el tema. Entonces, note que el texto dice, el cielo. ¿Cuántos cielos? Y la tierra, ¿cierto? Pasarán. O sea, eso va a pasar. Pero mis palabras no pasarán. Note, está diciendo Dios que el cielo y la tierra, el cielo que vemos, el que alcanzamos a ver nosotros, porque encima de ese hay otro, y encima de ese hay otro, que es el tercer cielo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto nos da garantía que si usted quiere conocer más de Dios, tiene que ir a la palabra. ¿Está claro? No oír,
revelaciones nuevas. Porque cuando las personas oyen revelaciones nuevas, que dicen, no, una revelación nueva. Quiero decirles, no hay revelación nueva. La revelación está cerrada. Y es en la Biblia. De Génesis 1 al 22 de Apocalipsis, 22, 21 de Apocalipsis. Ahí se acaba toda la revelación. Después, cuando usted está estudiando, viene es iluminación. ¿Listo? Pero la revelación ya está cerrada. ¿Listo, hermano? Entonces, miramos que hay una necesidad en nuestros hogares. ¿Cuál es la necesidad? Que nuestros hijos también caminen en el Señor. Porque sería un fracaso para nosotros si nosotros morimos y nuestros hijos jamás vuelven a saber de la iglesia. Que vienen porque vienen con nosotros, ¿cierto? Y de pronto nuestros hijos los invitamos, que va a ser el Día del Padre. Ay, bueno, del regalo, uno le dice, el mejor regalo que usted puede hacerme es ir a la iglesia hoy. Yo les digo a mis hijos así, el mejor regalo que yo pido es que vayan a la iglesia, ¿cierto? Y lo mismo a los hermanos. La mejor bendición y regalo que ustedes pueden darme es venir a culto, ustedes también. ¿Listo, hermano? Entonces, pero uno le dice así a los hijos, ¿cierto? Si usted me quiere y quiere, ¿qué le regalo, papá, el Día del Padre? Vaya a la iglesia, hijo. Deme esa satisfacción de verlo en la iglesia, ¿cierto? Y ahora mucho mayor si uno ve que los hijos se bautizaron en el Señor y que obedecieron en el Señor y que van creciendo en el Señor, porque cada día Dios nos bendice. ¿Viste, hermano? Entonces, primer versículo, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esto quiere decir que la Biblia se cumple. ¿Está claro? ¿Están conscientes de eso? Ahora, vamos a mirar Deuteronomio, que es el libro de la ley. Y en Deuteronomio, entonces vamos a mirar que allá Dios en su palabra nos hace un llamadito de atención a nosotros. Miren para acá, o sea, como que nos jala las orejas. Deuteronomio, capítulo número 6, tomémoslo del 1 al 9. ¿Listo? Estos pues son los mandamientos. Pues son de Dios. Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen. O sea, que se enseñaran al pueblo de Dios. Y hoy ya lo aprendimos, yo soy de la familia de Dios. ¿Listo? Y allá hay un propósito, el para que los pongáis por obra. Ponerlos por obra es para que usted los obedezca en la tierra a la cual pasáis. Estaba hablándole Dios a Moisés, y como es el libro de Deuteronomio, entonces lo está dando en el valle de Moab. A la tierra que iban a pasar era a la tierra de Canaán. ¿Qué los separaba? Un río, el río Jordán. Ellos pasaban al río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Entonces Dios le está diciendo, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis, vosotros, propósito, para tomarla. O sea, Dios les va a entregar esa tierra y había que tomarla. Versículo 2, para que temas, o sea, para que haya temor de Dios, temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Note que es todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Entonces, ¿quiénes los deben guardar? Tú. O sea, en el caso, yo. Tu hijo. ¿Quién es mi hijo? Ah, mi hijo Gonzalo, mi hija Sofía, mi hija Yeli, mi hija Sandra y mi hija Viviana. Deben guardar los estatutos y mandamientos. Pero la pregunta es, ¿cómo van a guardar mis hijos los estatutos, mandamientos y decretos de Dios si yo no me he parado firme, ¿cierto? A enseñarles los estatutos y mandamientos de Dios? Y si yo no les he dado testimonio, ¿cierto? De que mis hijos me vean en la casa allá de rodillas, orando.
Que ellos me vean estudiando la palabra. Que cuando hubo un cumpleaños de alguien de la familia, que no me vean con una botella en la mano de cerveza o licor, no, que no. O sea, dando ejemplo. ¿Listo? Porque la primera forma de evangelismo es el testimonio. ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos gastamos la garganta hablándole a la gente y la gente por dentro riéndose. Semejante testimonio que tiene. ¿Cierto? Entonces, acá dice, ¿quiénes lo deben guardar? Yo lo debo guardar. ¿Quién más? Tu hijo. Y el hijo de tu hijo, o sea, mis nietos. O sea, mi testimonio debe afectar a mi hijo, debe afectar a mi nieto y a mi bisnieto y a mi tataranieto. ¿Listo? A la generación. Ese sería un triunfo. Y el día que uno se muera, mire, se muere uno tranquilo. ¿Listo? Tranquilo. ¿Por qué? Porque ha testificado y los hijos han oído, entendido y creído en la palabra del Señor. Entonces, la escasez que hay es que nosotros solo estamos viniendo al Señor y los hijos no vienen. ¿Listo, hermano? ¿Estamos, mis amados hermanos? Bueno, entonces hay una necesidad, por eso estamos enseñando esto. Versículo número 3. Oye, esa palabra oye es oír, pues, oh Gonzalo, ya el cambio para mí, y cuida de ponerlos por obra para, ¿están mirando eso bien? Para que te vaya como, para que te vaya bien. Entonces, para que me vaya bien, yo debo oír la palabra, entenderla y obedecerla. La gente le han enseñado en el mundo, para que le vaya bien, échese la cruz. No, eso es maldición. Para que le vaya bien, cómprese un anillo de acero y póngaselo. A mí me embolataron con eso. Me fascinaron, me hechizaron con eso. Y yo compré el anillo y después di más plata porque tocaba potencializarlo. Entonces me pagué más. Pues claro, con eso no conocía a Cristo. ¿Usted cree que conociendo a Cristo qué? ¿Voy a comprar qué? Nada. Y como ustedes me ven, yo no cargo anillos, no cargo cadenas y todas cosas. ¿Sí? Porque no me gusta. Ahora, no estoy en contra de lo que usted tenga. Si a usted le gusta ponerse un anillo, póngalo. ¿Cierto? Listo. Miren lo siguiente. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis. Ahora, voy a decirles algo. Santander es una tierra bendita por la mano de Dios. Por lo que más quiera, no se vaya de Santander. ¿Sí? ¿Verdad, hermano? No. Conéctese con Dios. No haga lo de Elimelech. ¿Saben qué le pasó a Elimelech? Elimelech se fue de la casa de pan de Belén de Judea hacia la tierra de Moab. Y Belén quiere decir casa de pan. Y se fue a la tierra de Moab, que quiere decir valle de la muerte. Pero ya lo colocamos en el texto porque me gusta es que todo lo que yo diga lo ponga en texto. Y también para los hermanos que están allá a la distancia. Dice, para que te vaya bien. Entonces, ya, ¿quiere usted prosperidad? Eso no es porque el pastor ponga la mano sobre ustedes, ni les eche aceite. Es con obediencia, que es lo que no gusta. Obedecer. No, pero congregarme. Y eso es obedecer los estatutos. El Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya veces tenemos la costumbre que si amaneció lloviendo no me congrego, que si amaneció haciendo sol no me congrego, que amaneció haciendo calor no me congrego, ¿cierto?
No, hay que ir, como en el trabajo, cuando yo estoy trabajando en una empresa, había que ir. Yo trabajé en una empresa 21 años y 6 meses, entonces sé lo que es presentarse en una empresa, como sea. ¿Cierto? Bueno, para que te vaya bien, listo. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. De tus padres equivale a Abraham, Isaac, Jacob. Sigamos, verso 4. Oye, Gonzalo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. En el 5 está el Shemap. ¿Listo? Pueden colocar ahí en la agenda el Shemap con S. S, a ver, se lo voy a deletrear para que lo copien. S, H, A, no, S, H, E, M, A, el Shemap, que quiere decir el máximo mandamiento de Dios. El Shemap. Listo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Entonces hay que amar a Jehová ¿cómo? Con todo el corazón. Y de toda tu alma. O sea, cuando habla de tu alma está hablando, a ver Luisa, cópielo. Habla de razonamiento, habla de sentimientos y habla de voluntad. Por eso hay que dar la voluntad para Dios. ¿Listo? Todo tu alma. Y con todas tus fuerzas. Verso número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Listo? Y, siga, y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Entonces, note, estas palabras hay que repetirlas a tus hijos. Entonces, vamos a mirar algo. ¿Quién será el que está en déficit? ¿Será Dios o seré yo, maestro? Estamos en déficit nosotros porque nosotros pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años y nunca enseñamos a nuestros hijos la reverencia a Dios ni en la casa, ni afuera, ni en el templo, ninguna parte. ¿Y por qué le digo? Algunos dirán, no, pero en el templo sí, pero usted cuando le trae quechitos, caramelos, papas, yogures a sus niños, ¿qué le está enseñando? ¿Reverencia? Está diciendo, Dios no importa, importa su barriga. ¿Saben qué es eso, no? O estómago. Entonces tiene que enseñar a su hijo, no, que quiero, tengo sed. Entonces enseñale, va a tomar agua antes de entrar al salón del templo. Allá hay agua, ¿listo? Y va a ir al baño antes de entrar ahí, para que no coja, ¿cierto? A pedir. Y entonces la mamá, ¿qué tiene hambre? Mi bebecito. ¿Tiene hambre? Tome, coma estos chitos. Y arranca el chino a comer chitos y los demás niños allá que no tuvieron, ¿cierto? Mirando que el otro está comiendo chitos, caramelos, bombombones y todo, ¿cierto? Que le traen. Entonces, está irrespetando el nombre del Señor y al Señor, ¿listo? Porque este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, desde allá, desde la niñez, estamos enseñando a nuestros hijos a irrespetar a Dios. Entonces, tenemos que valorar, ¿cierto? Porque nosotros venimos es a adorar a Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Entonces, la primera parte donde nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, ¿dónde es? La casa. No me vengan con el cuento que han venido algunos, pastor, pero es que en la escuela dominical no le enseñan nada a mis hijos. Eso no, el chino vea cómo es de rebelde, yo lo traigo para que me le haga una liberación, porque es que el niño no. Oiga, es que con una hora que tienen los niños en la escuela dominical no basta. Usted lo tiene 7 días a la semana y todo el momento. Entonces, espérate. Entonces, mis amados hermanos, dice, la repetirá a tus hijos hablando de ella estando en tu casa. En la casa es donde debemos empezar a enseñar a nuestros hijos. ¿Cierto?
no es echarle la culpa al pastor, que por culpa del pastor, que no deja que se hagan liberaciones aquí. Si el pastor dejara que hicieran liberaciones, le haríamos liberaciones, haríamos guerra espiritual y mi hijo cambiaría. No, lo que cambia a una persona es recibir la palabra de Dios. Es la que tiene poder para cambio. ¿Listo, hermano? Entonces, ¿dónde se debe empezar eso? En la casa. Por eso se necesita iglesia en casa. ¿Listo? Por eso se necesita iglesia en casa. Esta mañana yo llegué y le pregunté a la hermana Mari, que es la que está encargada de iglesia en casa, ¿cuántas iglesias en casas hay? Porque ya le había dado una recomendación ayer cómo hiciera. Y dijo, pastor, 2. Ya casi todo el mundo estaba adentro. Y dije, 2, uy, qué vergüenza. No más 2 hogares haciendo iglesia en casa. ¿Y qué es esa iglesia en casa? Vamos a mirarlo porque eso trae bendición. Y usted que pertenece a la familia de Dios, debemos saber que tenemos que la familia de Dios unirnos. Y si nosotros como familia de Dios tenemos que estar en un solo cuerpo, cuanto más usted papá y usted mamá y sus 2 hijos o sus 3 hijos o sus 5 hijos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo vivía en Lagos tercera etapa. Y de Lagos tercera etapa me echaban mis hijitos. Yo alzaba uno en los brazos, uno a un lado y otro a otro lado. Y mi esposa agarraba otro en un lado y otro en otro lado. Y el otro que pase por debajo de la registradora. Porque cogíamos el bus de Lagos Ruta 23, Lagos Estadio. Y de Lagos veníamos a culto a la 42, sin faltar, a culto, sin faltar. Y allá estábamos, y entramos todos allá. Y el pastor que teníamos, el pastor Humberto Ordóñez, gracias a Dios, fue un buen pastor. ¿Listo? Entonces, el pastor, si veía algún desorden de una vez, lo llamaba uno a orden. Mis amados hermanos, y crecimos en el temor de Dios, gracias a Dios. Dice, bueno, ahora vamos al 7, al 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido. No, ya nos pasamos porque era hasta el 9. Entonces, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que la palabra de Dios se viera, se conociera, ¿cierto? Hoy en día nosotros preferimos tener que el afiche de la América, y con el diablo y el tridente ahí, ¿cierto? Y lo permitimos de nuestros hijos. No permitamos, porque ya hoy usted no tiene la Virgen del Carmen metida en la casa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque soy cristiano evangélico. Entonces la Virgen del Carmen no. O sea, eso no se debe tener, pero sí mete el demonio del América de Cali. Un equipo ahí, ¿cierto? Y si no, te es a Maradona. Y si no, que es un difunto ya. Y así. Ah, no, entonces por otro lado otro ídolo. No, que es Shakira, ¿cierto? Y metemos una cantidad de ídolos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los que permitimos, los padres, nosotros que permitimos eso. Usted, que es de la familia de Dios, tiene que quitar todo eso. Lo que sea en su casa. Lo que sea en dónde? En su casa. Ahora, si usted vive en la casa de su suegra y su suegra tiene un afiche, ¿cierto? Entonces usted no puede quitarlo porque es la casa de su suegra. Ah, que tiene un ídolo. Usted le corresponde es enseñarle la palabra de Dios ¿a quién? A su suegra. Para que la palabra de Dios, que es viva, le dé vida a esa suegra que está muerta en vida. ¿Sí se lo entiende? Muerta en vida. ¿Y por qué yo digo muerta en vida? Coloque un momentico Efesios 2:2. Porque cuando estamos en pecado estamos muertos. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero bájeme para el 1, porque en el 1 es que donde habla de eso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos sin Dios? Muertos. Y si nos moríamos, para el infierno. Así de sencillo.
Si una persona se muere sin Cristo, se va para el infierno. ¿Está claro? Y si somos de Cristo, pues vamos a guardar los mandamientos, estatutos y los consejos de la palabra del Señor. Entonces ya leímos Deuteronomio, ya dice que nosotros, los encargados de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, a bisnietos, tataranietos, todo, y a nuestra familia. Entonces ahora nos vamos para Colosenses y allá terminamos. En Colosenses capítulo 4, vamos a mirar, mis amados hermanos, Colosenses capítulo 4, y vamos a leer del verso número 7 en adelante. Para los estudiantes y los que les gusta, ¿cierto? Si de pronto usted no es estudiante, empiece a hacerlo como le estamos dando acá, hermano. Colosenses 4, del 7 al 18 es lo que vamos a mirar hoy. Pero lo tengo dividido en 3. Desde el 7 al 9 sería la primera estructura, ¿cierto? Y yo le coloqué palabras de recomendación. Y del 10 al 14, la siguiente estructura. Entonces ahí en la agenda, del 10 al 14, y encierra en paréntesis. Y del 15 al 18, pero la segunda no les di qué dice, es salutaciones, ¿cierto? Salutaciones. O salutación, sencillamente. Salutación quiere decir saludos. ¿Listo? Y la tercera sería del 15 al 18 y es exhortación y salutación. Los dos. Pero empecemos a mirar. Entonces, ¿por qué vamos allí? Porque allí es importante que usted conozca acerca de la unidad en Cristo. ¿Acerca de qué? De la unidad en Cristo. Acuérdese, usted y yo no somos sueltos, somos unidos en Cristo. Que usted ora por mí y yo oro por ustedes. Y hoy les agradezco que oren y de pronto si estaban orando un minutico por mí, le suban a 2. Porque necesito de sus oraciones. ¿Viste, hermano? Porque hoy a mediodía arranco hacia Barranca Bermeja y de Barranca Bermeja recojo a Antonio Medina y paso hacia Yarima para llegar por allá a 7 de la noche a Yarima a descansar y mañana a trabajar toda la semana. Entonces, necesitamos oraciones, ¿listo, hermano? Entonces, ya se envió todo, ahora falta llevar hoy al hermano Rafael Landines, que es el que va conmigo, que es un maestro, y el hermano Toño, ya, que es el otro maestro. Y allá ya se contrataron personal para trabajar. ¿Listo, hermano? Pero yo debo estar ahí, coordinando. Entonces miramos, mis amados hermanos, que veníamos diciendo, usted y yo somos la familia en Cristo, y aquí nos lo va a confirmar, pero nos va a direccionar cómo es que funciona la familia en Cristo. ¿Listo? Porque la iglesia desafortunadamente estamos como, venimos y vamos, venimos y vamos. Ni nos relacionamos nosotros, ¿cierto? Ni nos conocemos, ¿cierto? Muchas veces uno pasa al hermano y habla uno del hermano a Arquipo y dice, no lo conozco. Sí. Entonces necesitamos conocernos, saber quiénes somos, ¿cierto? O sea, no somos sueltos, somos de un cuerpo. Y eso quiere decir que esta mano se ayuda a la otra. ¿Está claro? Nos complementamos todo el cuerpo. ¿Listo? Y eso es lo que estamos mirando. Por eso empecé que usted y yo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Empecemos. Todo lo que a mí se refiere, también en el verso 7, todo lo que a mí se refiere, dice el apóstol Pablo, os lo hará saber ¿quién? ¿Quién lo hará saber? Tíquico. ¿Listo, hermano? Tíquico. ¿Listo, hermano? ¿Y qué quiere decir tíquico? Fortuito. ¿Cierto? O afortunado. ¿Cierto? Entonces,
Pablo está diciendo, lo que ustedes, la iglesia de Colosas, quieran saber de Pablo, os lo hará saber ¿quién? Tíquico. ¿Y cómo era Tíquico? Dice, amado hermano y fiel ministro, y aparte de eso, consiervo en el Señor. Porque Pablo, lo primero que él dice es que él es siervo del Señor. Miremoslo en Romanos 1:1, ahí, para que ustedes sepan. Esto para que usted aprenda, y si Dios lo usa de aquí a mañana, entonces no se ponga usted a darse, digamos, títulos de grandeza. Y mañana usted diga, no es que yo ahora soy el apóstol de Cristo, no. En el Señor no. En el Señor usted llega hasta siervo. Bueno, 3 nomás. Pablo, que fue uno de los grandes evangelistas, ¿cierto? Que Dios utilizó para llevar el evangelio ante reyes, ante los hijos de Israel y ante los gentiles. Lo escogió Dios. ¿Y cómo dice él? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. ¿Listo? Entonces, pero note que lo primero que dice es, Pablo es siervo de Jesucristo. En esta semana alguien por allá dijeron que me iban a dar un título a mí y que, porque supieron que que iba a ir a construir esto, ¿cómo que se llama? La iglesia de Yarima. Entonces dijo al pastor Gonzalo, hay que darles una credencial de apóstol. Dije, no me haga ese daño, hermano. No me rebaje, porque yo soy siervo. Y me gustó tanto cuando el último grado que nos dieron a nosotros del PEP, que no dijeron, el pastor Gonzalo ahora se gradúa de exegeta o se gradúa de lo máximo. El título dice, ahora pasa a ser siervo del Señor. Ese fue el grado. Por eso es que algunos no quieren estudiar el PEP, porque el grado no es grande. Pero, ¿qué grado tan dignificante es que yo sea siervo del Señor? Y lo contrario, y que no sea ya siervo del diablo. Muy bueno que usted llegue a ser siervo del Señor. Listo, entonces ya tenemos al primero. Entonces dice que Tíquico, amado hermano, fiel ministro, consiervo del Señor, el cual Pablo dice, HE, la ven ahí, la HE, he enviado, ¿sí o no? El cual he enviado, o sea, Pablo lo envió, he enviado a vosotros. Y luego me dice el propósito, ¿para qué lo envió? Para esto mismo, el otro propósito, para que conozca lo que a vosotros se refiere. O sea, mandaron a Tíquico para que fuera y conociera cuál era el estado de la iglesia. O sea, Pablo lo envía, ¿y por qué Pablo no fue? Porque estaba preso. Esta es una de las epístolas que envía de Roma. Entonces lo envió porque Pablo estaba preso y le había llegado una carta que habían unos problemas en Colosas. Y entonces manda a Tíquico, que es amado hermano, y dice que es fiel ministro y consiervo en el Señor. Te lo manda para que conozca el estado de la iglesia conforme a vuestros corazones y conforte, o sea, para que les dé como ánimo, los confortara, que confortara los corazones de ellos que estaban ya partidos, como dice la canción, en 1000 pedazos. Pero el verso 9 dice que lo envió con Onésimo. ¿Y Onésimo quién es? Amado y fiel hermano. Note cómo dice ahora de Onésimo, amado y fiel hermano. Antes, ¿cómo era? Esclavo y ladrón. Los que hicieron el trabajo de la iglesia, de la carta, ¿no? Entonces, antes Onésimo era un esclavo y era un ladrón, ¿cierto?
Estaba totalmente. Ahora es amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, uno de los del cuerpo de Cristo. Todo lo que acá pasa, ¿dónde acá? Lo que acá pasa. En Roma. O sea, Pablo está diciendo, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. ¿Quiénes? Tíquico y Onésimo. O sea, ¿por qué Pablo usa esto? Porque no había esto. Entonces, cuando ellos se van desde Roma a Colosas, tienen que andar kilómetros y kilómetros, ¿sí? Y duraban en un viaje 6 meses para ir y decirle, bueno, yo vengo de parte de Pablo a ver cómo están ustedes y empezar a conocer todos los problemas, la problemática de la iglesia. Y entonces, lo que hacía Tíquico, ¿cierto? Era confortar los corazones de ellos. ¿Cómo? Porque él era un fiel ministro, o sea, era un pastor, ¿cierto? Y entonces él ministraba la palabra, lo que yo estoy haciendo, ¿cierto, hermano? Entonces, esta es la primera parte. Entonces, miramos, ¿cómo estamos mirando? Que la iglesia, a pesar de que no había comunicaciones, estaban conectadas, pertenecían a la familia de Cristo, ¿viste, hermano? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer entre nosotros, conectarnos como familia de Dios, ¿viste, hermano? Versículo número 10, ya empieza la segunda división, ¿cierto? Aristarco, ¿cierto? Aristarco. La palabra Aristarco quiere decir el mejor gobernante. Copien ahí eso, el mejor gobernante, así se llama, se dice. Y Aristarco, mi compañero de prisiones. O sea, había uno allá con Pablo preso y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, ¿cierto? Uno que está metido aquí en el mismo patio, ¿cierto? Les manda saludos, ¿cierto? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recíbalo, ¿cierto? Recibirlo, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué Pablo ahora le está diciendo que lo reciban? Porque antes Pablo no daba ni 5 por él. ¿Por qué? Porque Pablo, Marcos había desertado de un viaje, ¿cierto? Se había vuelto gelatinoso, se estaba derritiendo, ¿cierto? Porque blandengue. Pero mis amados hermanos, es que en el Señor tenemos que ser duros, fuertes, ¿cierto? No podemos volvernos una gelatina. Ah, que el hermano John me miró mal. Yo no le vuelvo a hablar a John. Él me miró así como rayado. No, hay que orar por él. Aquí nos va a enseñar la palabra, pero lo llevé ahí. Dice, y miramos que, vamos a mirar un momentico quién era Juan Marcos. La mamá de Juan Marcos tenía platica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque era dueña de una casa. Sí. Entonces vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. ¿Cierto? Marcos, ¿cierto? Hechos de los Apóstoles 12. Miremos desde el principio. Hechos 12:1. Y luego miramos el 1 y nos vamos al 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos, cuando dice algunos es no todos, de la iglesia, para hacerles una fiesta, para maltratarlos, había persecución. Ahora pasemos al 12. Ya con ese contexto pasamos al 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, que era la mamá, no María la mamá de Jesús, sino María la mamá de ¿quién? De Marcos, de Juan Marcos. Exacto. La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo? El verdadero nombre de Marcos es Juan, pero ahora le colocan Juan Marcos, ¿cierto? Donde muchos estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? ¿Y por qué estaban orando? Bueno, no han leído la Biblia en esa parte, ¿no?
estaban orando por Pedro, que Pedro había sido uno de los que Herodes había cogido preso, y los que cogía preso los mataba. Entonces la iglesia estaba orando por ellos, los que estaban presos. Y como estaban orando, recuerde, toda oración el Señor la oye. Oiga lo que voy a decir enseguida. Toda oración la oye, pero no toda oración nos responde Dios favorablemente, como yo quiera. ¿Listo, hermano? Pero en estos casos, Dios oyó. Y vamos ahora a mirar el 13. Cuando llamó Pedro a la puerta de ¿quién? De la casa de María, a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, versículo número 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, dijo, es Pedro el que, ¿cierto? De gozo no abrió la puerta. O sea, ella salió y estaban tocando y dijo, ¿quién es? Y de pronto Pedro dijo, yo. Dijo, es Pedro. Entonces, dijo, no, eso no es posible si Pedro está preso. Y entonces la pregunta es, ¿y no estaban orando? Pero estaban sin fe. ¿Listo? 14, 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Cuando le dijo, es Pedro. ¿Qué dijeron los apóstoles, los que estaban orando? Estás loca. ¿Por qué estás loca? Porque Pedro estaba preso. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, no es Pedro, es su ángel. Siga. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y quedaron asustados. 17 y ahí terminamos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar, se perdió de allá, ¿cierto? Pero allá quedó Jacobo metido y a Jacobo sí lo mandaron para la eternidad. ¿Listo? Les lo llevo ahí para que sepan, porque volvemos al libro de Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y también Marcos, el sobrino de Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación, apunten ahí. Bernabé igual hijo de consolación. Acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere Juan Marcos a ustedes, recíbanlo. Porque Pedro era muy allegado a la mamá de Marcos y de Marcos. ¿Está claro? Bueno, versículo 11. Y Jesús, y este Jesús no es Cristo, es otro que llamaba Jesús. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, son judíos. Entonces, habían unos judíos, había Aristarco que era judío, Marcos y Jesús. Y ahora vienen otros tres que son gentiles. Listo, dice, y Jesús llamado justo, que son los, plural, son los únicos de la circuncisión. ¿Quiénes? Aristarco, Marcos y Jesús. Ahora viene, dice, de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que me ayudan en el reino de Dios. Y yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que ayudan en el trabajo del reino de Dios. ¿Usted cree que yo solo puedo llegar aquí a barrer, a trapear, a abrir la puerta, limpiar bancas, a arreglar equipos, a cantar y luego predicar y todo? No, gracias a Dios que Dios ha colocado también muchos hermanos que ayudan en la obra de Dios. Pero hay otros que no ayudan. Y ese es el llamado en el día de hoy. Que empiecen ustedes a entrar en el cuerpo de Cristo. O sea, desde su casa, ¿cómo puede ayudar? Aquí lo vamos a mirar. ¿Listo? A trabajar en la obra de Dios. Luego sigue diciendo que nos ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. ¿Han sido para qué? Para mí, ¿qué? Un consuelo, mis amados hermanos. Porque a veces los ministerios se frenan. Porque no tenemos quien nos ayude. ¿Cierto, hermano? Alguno dirá, pero yo quiero predicar y usted no me deja. No, en eso no. En eso me colocó Dios a mí.
y yo tengo que esforzarme. Yo voy, si viajo, yo viajo en la semana. ¿Y quién me está ayudando? La hermana Lidis a predicar. A los martes, el jueves me está ayudando a él la hermana Dayana, el hermano Davis, la hermana Lidis a veces, ¿cierto? Pero no paran el ministerio mío, porque el enemigo quisiera encerrarme en una botella, taparme y decir, ahí está. Aquí está Gonzalo, vean, mírenlo, ahí está. Pero ¿qué puedo hacer metido en una botella? Nada. Entonces tengo que tener libertad, porque Dios me ha dado un ministerio a mí diferente a otros pastores, mis amados hermanos. ¿Está claro? Entonces, son mi consuelo. El verso 12 dice, os saluda también Epafras. ¿Lo saluda también quién? Epafras, que quiere decir amable. O sea que el nombre de Epafras quiere decir amable. ¿Listo, hermano? Bueno, sigamos. El cual es uno de vosotros. O sea, de los cristianos también. Os saluda. O sea, había otro por allá con Pablo en Roma. Y dice, el cual es uno de vosotros. Siervo de Cristo. Note que la palabra siervo de Cristo está entrando. Porque todos eran siervos de Cristo y somos todos siervos de Cristo. Siempre que hacía Epafras. Siempre, la palabra siempre, ¿qué quiere decir? Siempre. Siempre es cada día, cada rato, ¿cierto? ¿Qué hacía Epafras? Siempre rogando encarecidamente por vosotros. O sea, lo que hacía Epafras, y Pablo lo testifica, mire qué bueno, Pablo lo testifica. Epafras lo que pasa es rogándole a Dios por los de Colosas, ¿cierto? Oran rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y por qué oraba? Y ahí viene un propósito que es el para. Que estéis firmes. O sea, ¿por qué oraba Epafras? Para que usted estuviera como firme, para que los hermanos de Colosas estuvieran como bien cimentados en la palabra. Parados en la raya, exactamente. Para otro propósito, para que sean perfectos, porque Dios nos quiere así, perfectos, ¿cierto? En cuanto a nuestra vida espiritual. Como humanos tenemos muchas fallas, pero que vivamos siendo perfectos. Y aparte de eso, completos. ¿Y cómo hacemos para estar completos? Estar en Cristo. El que está en Cristo logra estar como completo. O sea, quiere decir, no le falta nada, mis amados hermanos. En todo lo que Dios quiere. Note, terminemos los tres. Firmes en lo que Dios quiere. Perfectos en lo que Dios quiere. ¿Estamos bien así o no? Ustedes pueden copiar así, a ver, copien la agenda. Firmes en lo que Dios quiere. Coloque debajo la palabra perfectos y le agrega en lo que Dios quiere. Y debajo de perfectos coloque completos en lo que Dios quiere. ¿Listo? Son esas tres partecitas. Firmes en lo que Dios quiere. ¿Cierto? Firmes en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere del pastor Gonzalo? Que esté firme en oración. Oración, todos los días orando. ¿Listo, hermano? Orando hasta por el agua. ¿Cierto? Orando por un tinto, le den a uno. Orando por todo, ¿cierto? Y lo que hacía Epafras era eso, orando por la iglesia de Colosas para que estuvieran firmes en lo que Dios quiere, para que estuvieran perfectos en lo que Dios quiere, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio. Qué lindo, ¿no? Que Pablo el apóstol dijera, porque de Epafras yo doy testimonio de que tiene gran solicitud por los de Colosas y por los que están en la Odisea, que estaba a 16 kilómetros de la ciudad de Colosas. Y Colosas estaba a 16 de la Odisea. ¿Listo? Y los que están en Hierápolis. O sea que este Epafras oraba por la iglesia, mis amados hermanos. Y en eso tenemos que aprender nosotros. Orar los unos por los otros. ¿Listo, hermano?
¿Está claro, hermano? Orar, no para que Dios le dé un carro, ¿cierto? Ustedes no se pongan a orar, ay Señor, bendice al hermano Gonzalo, es que déle otro carrito, está muy viejo. No, no, no. Pastor, Señor, yo he visto al hermano Gonzalo montando en moto. Ay, Dios mío, esa moto está ahí, por ahí de pronto lo atropellan. Señor, dale mejor una moto más grande o un carro. No, no, por eso no oren por mí. Oren para que Dios, cuando yo me pare aquí, Él me dé la palabra que debo hablar a las iglesias. Y cuando estoy enseñando, denle aplauso al Señor. Y no oren para que el Señor me dé plata. Señor, dale plata al pastor Gonzalo. Dios mío, pobrecito. Unos zapatos que andan. Con esa ropa. Pues con la misma ropa ando. Como la canción. ¿Verdad? Listo. Pero, ¿verdad? No me van a pedir a ponerse a orar. Señor, dale plata al pastor Gonzalo. No. Que me dé sabiduría para entender la palabra. ¿Cierto? ¿Está claro? Sí, listo. Entonces dice acá, porque... Uy, llegó el cuaderno tan rápido. Bueno, y para que estéis firmes, ya listo, 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solitud por vosotros y por la iglesia de la Odisea y los de están en Hierápolis. Os saluda Lucas, pero mira lo que dice, el médico amado. Lucas, el médico amado. O sea, que los médicos también pueden ser cristianos. Y de hecho conozco muchos médicos cristianos. Y de hecho aquí en la iglesia hay profesionales, contadores públicos, hay varios, ¿cierto? Administradores de empresas, hay varios, ¿cierto? Abogados hay aquí en la iglesia. O sea, porque hermano, el título no puede entrarme al reino de los cielos. El ser de Cristo sí. ¿Viste, hermano? Un título no lo puede entrar al cielo. Os saluda Lucas, el médico, ¿listo? Y Demas. O sea, Demas hasta este momento estaba metido en el cuerpo de Cristo ahí. Luego se retiró. Se retiró Demas. Pero este se retiró bien retirado. Y ahí termina la segunda división. Vamos para la tercera. En la tercera dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y salude también a Ninfas. Es el nombre de un hombre. Ninfas. Y a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Y ahí quiero hacer énfasis. Note, la iglesia en el siglo I, o sea, desde que Cristo la fundó, la iglesia se reunía en casas. Repito, la iglesia al principio se reunía en casas. Primer año, año 33, en casas. Año 34 en casas. Año 35 en casas. Año 50 en casas. Año 60 en casas. Año 90 en casas. Había mucha persecución. Primer siglo en casas. Segundo siglo, o sea, 100 años más, llegamos a los 200 años, se reunían en casas. 300 años después, la iglesia se reunía en casas. 312 años se reunía en casas. Y en el 313 se reunían en casas. Finalizando el 313, no se me duerma. Y en el 313 ya viene el emperador romano Constantino y políticamente entonces saca a flote la iglesia. La saca y ahora está, y es donde empiezan a dar terrenos para que construyan iglesias. Entonces note, 313 años. La iglesia reuniéndose ¿en dónde? En casas. Y ahora les quiero contar algo. Acuérdese de lo siguiente. Dios cierra ciclos. Dios cierra ¿qué? Acuérdese, a ver, apréndalo. Dios siempre cierra ciclos. Dios cierra ciclos. Entonces, la iglesia primitiva empezó congregándose en casa. La iglesia terminará congregándose ¿dónde? En casa. Y no estamos preparados.
Tenemos que empezar nosotros. Y el llamado de Dios es que en nuestra casa haya una iglesia. Pero no piense usted, ¿y ahora cómo reformo el apartamento para que quede una iglesia acá? No, no, no. La iglesia es el papá, la mamá, el hijo, los nietos, el tío, la tía, la suegra, todos los que se congregan en su casa. Por favor, hagan reunión al menos una vez en la semana. Y en algo que estamos quedados es en que no reportamos cuando nos estamos reuniendo. Por favor, que no sea el jueves, porque el jueves hay culto y debe estar acá. ¿Listo, hermano? Usted se congrega un lunes en su casa, reúne a toda la familia, 7 de la noche. No vaya a esperar que sean las 12 de la noche cuando ya se acabe la programación del noticiero y luego empiece por allá otra programación. Ya, ahora sí, ya no más. Vengan a la iglesia en casa, vengan a orar. Ya están todos dormidos. ¿Se le va a dar al Señor lo peor? ¿Cierto? Eso es como llegar a visitar a la novia y que la novia a toda hora esté cargada de sueño. ¿Cierto? Uno mejor vaya a dormir. ¿Cierto? No, se hace una reunión para la gloria de Dios. Se reúne 7 de la noche, 7:30, 8 de la noche, ¿cierto? Pero se reúne ¿quién? El papá, la mamá. Si el papá no se reúne, pues reúna a la mamá con los hijos. Pero que haya un momento de oración, que haya una lectura de la palabra, que haya de pronto una alabanza para darle gracias a Dios. A ver, aclaro eso, hermano, porque no es que vayan a empezar a cantar en la casa suya, písale la cabeza al diablo, no, eso no. Esos coros tienen que salir de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Cierto? Písale la cabeza al diablo. No estamos cantando coros para el diablo, no lo nombre. Cante coros que adoren a Dios y alaben a Dios. ¿Listo, hermano? Dele ese aplauso al Señor. Ahora, miremos un momentico. Acá le dice que saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, salúdenme a los hermanos de la iglesia que está ¿en dónde? En la casa de ellos. O sea, ese grupo familiar que está en la casa. Luego, vamos a ir a Romanos 16:5 un momentico para ver qué pasa con Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. Copio en la agenda, puede ser un nieto. El nombre de un nieto. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero lo que quiero mostrar es que iglesia en casa, hermano, en el principio el cristianismo se reunía, era en las casas. ¿Está claro, hermano? Bueno, alguno dirá, hermano, es que no tengo en una salita y estamos muy acosados. Ahí se pueden congregar. Se acondiciona lo mejor que se pueda para que le demos la gloria a Dios. Nos vamos ahora para otro texto, mis amados hermanos. Primera de Corintios 16:19. Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. ¿A quién saludan? A Aquila y a Priscila. Aquila es el varón. Aquila es el nombre del hombre. Y Priscila, el nombre de la mujer. Con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Estoy mostrando que el comienzo de la iglesia fue en las casas. Y la iglesia al final terminaremos en casa. ¿Han oído los decretos que han firmado últimamente el presidente? Para no dejarnos congregar. Algunos dirán, mejor, siquiera no vamos a culto. Que el pastor nos predique desde la casa y todos en la casita. No. El congregarnos nos trae grande bendición. ¿Listo? Y usted se congrega para oír la palabra de Dios, entenderla y durante la semana obedecerla allá en la casa. Eso trae la bendición. Y por último, miremos Filipenses 2. Es capítulo único, pero versículo 2.
Las iglesias de Asia, no, está mal. Filipenses 2. Filemón 2. Filemón. A la amada hermana Apia, una hermana, le dirige el saludo. A la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ellos eran los pastores de ahí, de esa iglesia. ¿Está claro? ¿Está claro, mis amados hermanos? Las iglesias funcionaban en la casa. Usted debe tener iglesia en casa para poder llevarle el evangelio. Pero es el evangelio, hermano. No otra cosa. Evangelio. ¿Listo, hermano? A los hijos que no quieren venir a la iglesia. De pronto a mi suegra que no quiere venir a la iglesia. A mi tío que no quiere venir a la iglesia. A mis hijos rebeldes que no quieren saber nada de Dios. Usted un día empieza a ellos oigan la palabra del Señor desde su casa. Y es bueno, yo siempre le digo a los hermanos esto, ore, yo le digo siempre a una mamá, ore por su hijo. ¿Ore por quién? Todos los días hay que orar. Pero cuando pueda en la semana, ore con su hijo. Que él diga, venga mi hijo, vamos a orar. Oremos por esto, oremos por aquello, ¿cierto? Y usted como madre nunca debe dejar de orar un día por sus hijos. Y padre de familia, usted nunca debe dejar de orar por sus hijos ni un día. Y ojalá aprenda a hacer doxologías cuando ore por sus hijos. Y alguno dirá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de hacer doxologías por nuestros hijos? Decirle con su corazón, pero que se manifieste en su boca y que usted pueda levantar sus manos. ¿Cierto? Colóqueme Salmo 63, 4. Allá dice en el Salmo 63, 4, así, note cómo empieza con tilde, ¿no? Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Por qué nuestros hijos no están en los caminos del Señor? Porque nosotros oramos de vez en cuando. Cuando vemos que nuestros hijos cayeron en un problema, ahí sí oremos por él. No, es todos los días y todos los días haga doxología, que es acción de gracias por sus hijos. ¿Listo, hermano? Terminamos acá. Colosenses 4, 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, en los de Colosas, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, que quedaba a 16 kilómetros de la ciudad de Colosas. Esto es como decir, como de Bucaramanga a Piedecuesta, más o menos, ¿no? ¿Sí o no? Es la distancia. Entonces, léanla ustedes y luego llévenla a la iglesia de Laodicense, o sea, a la iglesia de la Odisea. ¿Listo? Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Y cuál es la de la Odisea? Posiblemente la de Efesios. Que la de Efesios también la lean ustedes. Listo. 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo era un pastor de ese lugar. La salutación de mi propia mano. O sea, estas letras finales es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Y de dónde venía la carta? De Roma, de la ciudad de Roma. Y iba para la iglesia de Colosas. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Pero ¿qué estamos viendo? Que la iglesia de Colosas estaba en el corazón de Pablo y Pablo en el corazón de los colosenses. ¿Viste, hermano? ¿Está claro, hermano? Ahora, yo hoy les pido el favor que todos mis hermanos
A ver, a todos, por favor, despierticos, bien despierticos. A todos mis hermanos que oren por mí. ¿Esto? Porque necesito de la oración de ustedes cada día. Sin la oración de ustedes yo no funciono. ¿Viste, hermano? Yo necesito de sus oraciones. Colóquense de pie. Denle ese aplauso al Señor. Y hermanos, empecemos esta semana, ¿cierto? A tener iglesia en casa, para que cuando venga usted el domingo, venga hermana Mari, para que la conozcan acá. Y entonces la hermana Mari va a tener allí como su mesa, su stand. Y entonces usted puede decirle, hermana, esta semana nos reunimos en la casa. Y hermana, ella es la hermana Mari. Ella viene de atrás, lo que pasa es que le decía a los hermanos y no, nadie hacía iglesia en casa o no reportaban. ¿Viste, hermano? Entonces necesitamos reportar para conocer y ir conociendo. Usted le va a decir, bueno, se reunió, que el hermano Gonzalo se reunió. ¿Y cuántos se reunieron? Entonces, yo le doy el informe, tantos, ¿cierto? ¿Qué días se reunieron? El día miércoles, el día martes, bueno, el martes yo quisiera que todos vinieran aquí a la enseñanza, ¿cierto? Pero el día lunes, queda el miércoles, queda el viernes, queda el sábado, para reunirnos como iglesia en casa. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Y que podemos reportar para así yo también tener el reporte y cuando la iglesia central me pide el reporte, yo puedo decir tantas iglesias en casa. ¿Listo, hermano? Porque a nosotros nos piden reportes también. ¿Listo, hermano? Bueno, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Entonces, ya saben que la hermana María, ya ella tiene un letrerito, lo tenía ya hoy puesto, que dice iglesia en casa. ¿Listo, hermano? Lo que pasa es que se había dejado de colocar, pero hay que permanentemente el letrero en la puerta. Iglesia en casa. ¿Listo, hermano? Y que nosotros sepamos, hay que orar con mis hijos y por mis hijos y vamos a reunirnos. Que de pronto no estuvieron todos, con los que hay, pero hagámosle, ¿cierto? Y enseñemos de la palabra. ¿Listo, hermano? Enseñemos la palabra del Señor. Oremos. Padre, en esta mañana te doy muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, he enseñado tu palabra, lo que está escrito en la palabra del Señor, y que todo lo que quedó escrito en la palabra del Señor, dice tu palabra, porque las cosas que escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Señor, yo tengo esperanza de que todos mis hijos sean del Señor, que todos mis nietos caminen con el Señor y que mis bisnietos caminen en el Señor y que los tataranietos caminen en el Señor y que toda mi familia, Señor, sea conocedora de Dios, porque tu palabra enseña que si guardo los mandamientos, los estatutos, los decretos, dice tu palabra, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Señor, esa es tu palabra, Señor. Nosotros los hogares vivimos mal, tenemos situaciones difíciles porque no hemos obedecido, Señor. Perdónanos este pecado, Señor, porque no te hemos tenido en cuenta. Solamente venimos el domingo a oír la palabra y la oímos y de aquí salimos y no la obedecemos ni la tenemos en cuenta, ni oramos por la iglesia los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Y bendice la vida de cada uno de los hermanos en este día, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén